Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en Salmo capítulo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerme de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Continuemos con la oración para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Gracias Dios por darnos este tiempo para poder alabar y cantar y glorificarte con nuestras voces. También gracias por darnos la oportunidad de poder congregarnos virtualmente y aprender y alimentarnos espiritualmente. Pido que nuestros oídos estén abiertos a tu palabra, nuestro corazón esté abierto a ser tocado por tu palabra y que podamos no solamente escucharlo, pero aplicarlo también durante esta semana. Por favor, ayúdanos a no solamente ser personas que oyen, pero que también seamos luz y sal en este mundo. Que tu palabra toque nuestra vida y que en eso también podamos compartir con las personas que necesitan oír lo que aprendemos hoy. Gracias Dios por estas oportunidades de aprender más sobre ti y sobre tu palabra. En tu nombre Dios. Amén. En este tiempo queremos invitarte a reflexionar en lo que dice Gálatas 2:20 mientras adoramos al Señor. El apóstol Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que con mi esposa les invitamos a que adoremos al Señor en este tiempo, pensando en esa verdad que el apóstol Pablo nos recuerda en su palabra. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo.
Señor, recordamos con esta canción que nuestras vidas te pertenecen, que somos tuyos a través de Cristo Jesús, pero también a través de esta verdad nos hace recordar que esto fue posible por tu gracia. Así que también queremos, a través de nuestras voces, cantar a ti, recordando la gracia que tú has traído a nuestras vidas. Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene uno igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Dios, y damos gracias porque esta fidelidad y gracia de la cual acabamos de cantar está cumplida en Cristo Jesús. Gracias. Por eso podemos decir que solo en Jesús está nuestra salvación, nuestra esperanza
y nuestra fe. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo el Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ninguna paz de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Damos gracias a Dios por tu presencia en nuestro servicio de adoración. Queremos hacerte partícipe de las diferentes actividades que venimos desarrollando durante la semana como congregación y además brindarte información general que pueda ser de tu interés. En primer lugar, recordarles a todos nuestro deseo de mantener el devocional en casa, tanto individual como en familia.
este es un tiempo importante para seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual y familiar. Asimismo, hemos podido reconocer el valor de jugar con nuestra familia, de compartir espacios de recreación con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo. De esta forma, estamos incentivando y motivando a las familias también a recrearse y pasar momentos y tiempos de esparcimiento juntos durante esta temporada que el Señor nos ha venido regalando. Para el día martes hemos programado en nuestra reunión de parejas o grupo de parejas a las 7:30 de la noche un tiempo maravilloso de oración que hemos denominado Oremos Juntos. Así que parejas, familias, los esperamos el martes a las 7:30 de la noche para que oremos juntos. Mujeres también continúan con el estudio precioso que vienen desarrollando del libro de Ruth los días jueves a las 5 de la tarde. Mujeres, este es un espacio precioso que Dios ha regalado para seguir creciendo y fortaleciendo nuestra fe en medio de este tiempo. Así que las animamos y las motivamos a continuar con esta práctica preciosa que han venido adelantando durante este tiempo. Asimismo, jóvenes, no olvidemos, sábados 4 de la tarde, nos estamos reuniendo para seguir adelantando y profundizando este estudio maravilloso que nos ha impactado tanto acerca del evangelismo y las misiones. Cada sábado durante este mes de mayo y de junio vamos a estar sosteniendo diferentes encuentros con misioneros que están llevando el evangelio alrededor del mundo. Recordamos también a todos aquellos que están desarrollando su rol como papás y tienen niños en casa, jóvenes en casa. Hemos venido implementando un material precioso que hemos denominado Descubriendo la Biblia Kids. En pantalla usted podrá encontrar los enlaces para dar clic al final del servicio y acceder a esta hermosa iniciativa para pastorear, edificar, orientar y enseñar el evangelio a nuestros hijos en casa. Y para todos aquellos que necesiten ser atendidos en consejería, los números telefónicos del pastor y su esposa se encuentran en pantalla. Usted puede llamarles y agendar una cita para que puedan atenderle, escucharle y orientarle a través de la palabra en las diferentes circunstancias que usted se encuentre enfrentando o viviendo en este tiempo. Por último, agradecemos la fidelidad del Señor, su misericordia y provisión para las familias de la iglesia y asimismo para el sostenimiento de todos los requerimientos que nuestra congregación sostiene mes a mes. Damos gracias a la fidelidad de la iglesia, de los hermanos y sus familias en sostener y atender el llamado del Señor para proveer en la extensión, expansión y sostenimiento de su obra. Así que como les decimos cada semana, ora al Señor y pregúntele: Dios, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, oriéntame, ¿cuánto debo dar para tu obra en este tiempo? En pantalla aparecerá un código QR donde usted puede hacer fácilmente una transacción o los números de cuenta a los cuales usted puede también girar estas ofrendas voluntarias que el Señor ha puesto en su corazón. Hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo en que hemos podido adorar al Señor juntos a través de estas canciones preciosas que nos recuerdan el Evangelio. De esta manera ahora quiero invitarles a que con la misma disposición, alegría y expectativa participemos de la palabra del Señor. En esta ocasión compartirá con nosotros el pastor Salvador Gómez, un invitado especial para el día de hoy desde República Dominicana, así que dispongamos nuestras vidas para oír su palabra. Hola hermanos de El Redil del Envigado en Medellín, Colombia. Nos gozamos en esta oportunidad que nos concede el Señor de poder llegar a ustedes por esta vía.
Reciban un saludo caluroso de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo. Les amamos en el Señor, y aunque una invitación en el pasado implicaba hacer un viaje, una invitación en estos días es diferente. Y la recibimos con amor y con mucho gozo, y nos acercamos a ustedes por esta vía para compartir la palabra del Señor. Esperamos que el Señor le esté protegiendo a todos ustedes, guardando de todo mal, y también usándole para su reino, la expansión del Evangelio en vuestra tierra. Nosotros nos gozamos con la comunión que como iglesias podemos tener. Nos gozamos con la relación que personalmente podemos tener con el pastor Jonathan, su familia, y a través de ellos con ustedes. Vamos a tener un momento de oración antes de introducirnos al estudio de la palabra de Dios, para rogar que Él no solo nos ayude en este momento al poder comunicar la palabra, sino que les bendiga ricamente a ustedes mientras hacen la obra del Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias porque estamos ante una nueva oportunidad de estudiar tu palabra, y tu palabra bendice nuestras almas. Usa, Señor, lo que vamos a considerar para hacer bien a tu pueblo, y hacer bien no importa la distancia entre Santo Domingo y Medellín. Nosotros queremos rogarte, Padre, que tú nos permitas crecimiento y desarrollo, aumento en piedad, en amor a Cristo, como consecuencia del estudio de tu palabra. Gracias, Padre, por nuestra iglesia hermana allí en Medellín. Nosotros te pedimos por ellos y aún por otras iglesias que glorifican a Cristo en esa ciudad. Nosotros queremos que Cristo sea glorificado y exaltado en toda Colombia. Y lo pedimos a ti porque no es una obra humana. Tú das la gracia, tú das las fuerzas. Te rogamos que la des ampliamente a nuestros hermanos. Bendíceme al estudiar y predicar tu palabra. Bendice a nuestros hermanos mientras escuchan y la ponen por obra, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La lección que quisiera estudiar con ustedes, el pasaje de las Escrituras, está en el libro del Génesis. Yo quisiera considerar una sección, un segmento de la vida de José. Y particularmente los capítulos 41 y 42. La vida de José tiene diversos aspectos que son muy conocidos. Los más trascendentales son normalmente el hecho de cómo él fue vendido por sus hermanos, y el hecho también de la tentación que él tiene con la mujer de Potifar, y también la manera como Dios le elevó para llegar a serle primer ministro en Egipto. Es una historia fascinante, y una historia que podemos dedicar estudios tras estudios para conocer todo lo que allí Dios nos puede enseñar. Pero quisiera llamar la atención a esta sección que está en los capítulos 41 y 42. Ya para ese momento José ha sido vendido por sus hermanos, lo cual es una verdad difícil de asimilar. Que unos hermanos vendan a alguien es algo que escapa a nuestra comprensión. Podemos imaginarnos la lucha mental, la lucha emocional que José debió tener aún mientras lo llevaban hacia Egipto. ¿Qué estaría José pensando? Pensaría quizás, ¿dónde estaba Dios en todo esto? Una situación tan difícil, siendo alejado de su familia, de sus seres queridos, que sus hermanos le hicieran eso. Quizás él también pensaría, ¿qué sucedió con los sueños que él había tenido? Él se había soñado que él aparentemente iba a llegar a tener una posición privilegiada dentro de la familia, tanto así que por eso en sus sueños sus hermanos y sus padres aún se postran delante de él. Y esa turbación es similar a lo que el salmista en el Salmo 13, versículos 1 y 2, nos comparte cuando dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Esas dudas, esas interrogantes que llegan al alma en momentos de dificultad, como pueden algunos estarse preguntando al pasar por esta pandemia. Algunos han
enfermado, otros tienen familiares que han enfermado, o han perdido el trabajo, o tienen una situación económica difícil. ¿Hasta cuándo, Señor? Pueden ser preguntas que están en tu mente. Porque las aflicciones nos hacen preguntarnos no solamente el por qué, sino también el hasta cuándo, el por qué, la duración de las aflicciones que nosotros tenemos. Y José debió preguntarse lo mismo. Las aflicciones que experimentó José duraron años. Y es duro sentirse olvidado, separado de su familia, en contra de su voluntad. A él lo dieron por muerto. Realmente era una especie de muerto en vida. Pero la realidad era que Dios no se había olvidado de él. El capítulo 39 da inicio con una confirmación de esa verdad. En Génesis 39:2 dice, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, dice el texto, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Lo que José obviamente no sabía es que las cosas iban a empeorar. Pero luego, de siervo, se convertiría en un primer ministro. Y eso es parte de lo que nosotros encontramos en esta historia. Podemos ver a este hombre descender en miseria, descender, y luego súbitamente ascender, como es el camino que las Escrituras nos enseñan muchas veces, que el camino de la gloria es el camino de la humillación, y en el caso de José no es diferente. Y este paso de descenso adicional que vemos en la vida de José después de haber sido vendido, lo vemos en el capítulo 39, en los versículos 13 al 23, cuando él cae injustamente prisionero. Eso, recuerden que es el caso de la tentación de la esposa de Potifar, la denuncia que ella hace. Dice en el versículo 13, y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos, se había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí, salió huyendo afuera, y ella dejó junto a sí y la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Imagínense la escena. Y hizo todo un espectáculo, un teatro. Había que darle un Oscar de actuación. El punto es que ella narra esta historia y dice que entonces la ira de Potifar se enciende y lo echa en la cárcel. Pero en el versículo 21 dice lo siguiente, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Preso injustamente y el Señor está conmigo. Muy interesante. O sea, el hecho de que estemos en aflicción no significa necesariamente que la presencia de Dios no está. Su bendición está. En este caso, Dios le extendió su misericordia, le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Puede ser la situación más difícil y en medio de ella, Dios muestra su misericordia. Y eso fue lo que ocurrió en el caso de José. Puede ser que solo tengamos ojos para ver lo malo, pero si tan solo pudiéramos ver la misericordia que Dios nos extiende muchas veces en momentos difíciles, otra sería la actitud con la que enfrentáramos nuestras aflicciones. Mientras se encontraba tratando de ser el mejor siervo posible, termina preso de una manera injusta. Un hombre que había depositado confianza en José, Potifar confiaba en él. Dice que todo lo que él tenía lo había puesto en manos de José. No se preocupaba por nada teniendo a José a cargo. Sin embargo, la pasión sin dominio propio de una mujer, más las conclusiones apresuradas de las autoridades, hicieron que terminara en la cárcel. Pero nada de eso escapó al control de Dios. Dios estaba detrás de todo. Esa mujer estuvo dispuesta a destruir a un hombre antes de que ver caer su reputación. ¿Qué reputación? Como decía alguien, es fácil cometer un pecado, lo difícil es cometer un solo pecado. Y esta mujer descendió y descendió en su pecado cada vez más.
El hecho es que ninguno de nosotros tiene garantía de nunca ser presa de falsas acusaciones. Son cosas que nosotros vemos de manera repetida en las Escrituras. Los justos siendo acusados injustamente. Y con el ejemplo supremo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios sabía que José era inocente. Pero eso no impidió que terminara en la cárcel, porque era parte de su plan. Dios sabía cómo había sucedido todo y en su debido momento asignaría a cada quien sus responsabilidades. Tarde o temprano nosotros daremos cuenta a Dios. En los versículos 20 y 21 es que vemos cuando es echado en la cárcel y Dios les muestra la misericordia, diciendo que Dios estaba con él. Hay un énfasis en la historia. Dios quiere que veamos que Dios está con él. La presencia de Dios con nosotros. José fue vendido y Dios estaba con él. Está lejos de los suyos en Egipto, Dios está con él. Él está preso, pero Dios está con él. En el Salmo 105 se hace referencia a la historia de José. Y dice en los versículos 16 en adelante, y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan. O sea, refiriéndose a la hambruna que llegó a toda la tierra en esos días. Y dice, hablando de Dios, envió a un hombre delante de ellos, a José vendido como esclavo. O sea, lo que Dios hizo fue preparar el escenario para cuando llegara una hambruna muchos años después. Miren de qué manera lo narra el salmista. Dios envió a un hombre delante de ellos. José vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Lo que estaba en juego era la palabra de Dios. Dice hasta que su predicción se cumplió. Interesante, está hablando de las profecías que habían llegado a través de José, a través de sueños, a través de interpretaciones de sueños. Pero era Dios hablando a través de José. El hecho es que Dios ha utilizado la prisión de algunos de sus siervos para hacer grandes bienes. El profeta Jeremías, acusado falsamente, confinado en prisión. Pero esa misma prisión era una confirmación de las profecías que él había dado. Dios le había dicho que sería entregado en manos del rey de Babilonia. Sansón fue apresado y luego derrotó a los filisteos. El apóstol Juan exiliado en Patmos y nos dejó el legado de Apocalipsis. Lutero tuvo que esconderse y tradujo las Escrituras. Juan Bunyan estuvo preso por más de 12 años y nos dejó el progreso del peregrino. ¿Ven la mano de Dios detrás de estas cosas? A cierto presidente de los Estados Unidos le apenaba tener que utilizar espejuelos. Pero en una ocasión sufrió un atentado y cuando el cirujano le explicó de dónde extrajo la bala, le dijo, señor presidente, el tiro iba bien dirigido a su corazón. Le salvó la vida este estuche que tenía en el bolsillo sobre el pecho, pues desvió el curso de la bala. Y dice que el presidente entonces dijo, Señor, y yo que creía que era mi desgracia tener que cargar siempre con mis estuches y gafas, en cambio era mi suerte. Dios utilizando aquellas cosas que pensamos que son para nuestro mal. José no se llenó de amargura, se mantuvo enfocado en el Señor, gracias a Dios, a pesar de todo el tiempo que pasó. Una persona que estuvo también presa y enfrentando dificultades, pronto a morir, fue el apóstol Pablo. Y en 2 Timoteo 4:16 dice, mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, solo, me abandonaron todos. Y dice que el Señor no se lo tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. De manera que nosotros podemos ver claramente cómo la mano de Dios puede utilizar los eventos más difíciles, más aflictivos, para llevar a cabo sus planes y dar cumplimiento a sus profecías. Y aquí entonces
llegamos al capítulo 40 y encontramos a un José ayudando y sin ayuda. Es lo que yo he llamado a su experiencia en la cárcel. A un José ayudando y sin ayuda. Ayudando porque recordarán la historia del panadero y el copero, pero él mismo queda sin ayuda. Uno lee ese capítulo y parecería que lo que ocurre en ese capítulo fue en vano. José ayuda con la interpretación de 2 sueños que tienen 2 personas que están presas con él, y al final parece como si todo fue en vano. José confiaba en que uno de ellos lo iba a recordar para luego lo ayudara, pero sencillamente él se olvidó. Y el capítulo termina diciendo en el versículo 23, mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Uno diría, para colmo de males, y también se olvidan de él. Está preso, injustamente preso, años preso, y se olvidan. Pero no todo fue en vano, porque los eventos de este capítulo fueron el eslabón necesario para elevar a José a la preeminencia en Egipto. Y eso tomó varios años, pero Dios lo hizo. Dios dejó a José preso años. Es solo que las cosas no son cuando nosotros queremos. Pensemos por un momento todas las cosas que tenían que ir ocurriendo para que Dios llevara a José al destino que tenía preparado para él. Porque a nadie se le hubiera ocurrido que ese muchacho iba a terminar en la tierra de Egipto como un primer ministro. ¿Cómo fue que ocurrió? Bueno, en primer lugar, Jacob mostró favoritismo hacia José, dándole la túnica de colores, que ocurrió al principio de la historia. Sin ese favoritismo, los hermanos no se habrían ensañado contra él, pero se nos dice que le aborrecieron por esa causa. En segundo lugar, José recibió sueños de parte de Dios, mostrándole lo que ocurriría con él en particular y con ellos como familia. Y los hermanos le aborrecen aún más. En tercer lugar, José es enviado lejos a supervisar lo que estaban haciendo los hermanos. Y por el lugar, y por la lejanía, y por el ambiente propicio, los hermanos deciden complotar contra él. Lo arrojan en una cisterna con la intención de matarlo. Cuarto lugar, pero Dios interviene y hace pasar, qué casualidad, una caravana de madianitas que están dispuestos a comprar esclavos y José es vendido. Quinto, estos se lo llevan a Egipto, de todos los lugares donde pudieron haber ido, y allí de manera particular muestra interés un hombre llamado Potifar que termina depositando gran confianza en él. Sexto, este hombre tiene una mujer perversa que se obsesiona con José y por ella termina preso en la cárcel de Egipto. Y vean la casualidad de que Potifar era jefe de la guardia de Faraón y por ende José es encarcelado con los presos del rey. Séptimo, y ahora la historia añade un elemento adicional. 2 oficiales de Faraón son apresados y colocados juntos con José. José pudo haber sido puesto en otro sitio, o estos hombres pudieron haber sido colocados en otra cárcel, pero Dios en su providencia los colocó a ellos en el mismo lugar. Y vean la coincidencia de que ellos tienen sueños. Y José es un intérprete de sueños de Dios. ¡Cuánta coincidencia! Y todavía Dios va a seguir haciendo todavía más como parte de esta historia. Hermanos, Dios sabe usar el favoritismo de un padre, la envidia de los hermanos, la ambición de los madianitas, la lujuria de una mujer. Es impresionante, Dios había decretado que las vidas de todos estos personajes se iban a entrecruzar. Dice Génesis 41, después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto, y Faraón se enojó contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso.
El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Estos hombres no eran sirvientes comunes, eran personas de influencia en la corte de Faraón. Noten que son llamados en el versículo 2 oficiales, eran personas encargadas de la alimentación del rey. El copero probaba todo lo que bebía Faraón para asegurarse de que no había nada envenenado. Tenía que ser un hombre de confianza, y lo mismo el panadero. Se encargaba de lo que comía el rey. El punto es que un hecho aparentemente aislado iba a significar la liberación de José y la salvación de muchos pueblos. El punto es que cada uno de estos personajes tuvo un sueño. José manifiesta preocupación por ellos. Versículo 5, entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y aquí estaban decaídos, y preguntó a los oficiales de Faraón, que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Cada uno cuenta su sueño, José les da la interpretación, al copero le va bien, no así al panadero. Versículo 14, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, le dice al copero, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Pero la ayuda no iba a venir exactamente como José esperaba. El copero iba a tener algo que ver, pero después. ¿Te prometieron un ascenso en el trabajo hace 2 años? ¿Promovieron a otro antes que a ti? Y así hay cosas en la vida que no son cuando queremos y cómo queremos. Aunque el capítulo termina con la nota del olvido del copero en el versículo 23, no es menos cierto que la llegada de ese personaje al lugar donde precisamente se encontraba José, más la interpretación que José hizo de los sueños, fueron cruciales para lo que iba a suceder después, cuando Faraón tiene su sueño. Y eso me lleva al tercer punto. Vimos el final del capítulo 39. José es encarcelado. Vimos el principio del capítulo 41. 40, como José está ayudando y sin ayuda. Y esta es la parte crucial de la historia. Porque es lo que yo he llamado cuando el prisionero se convierte en primer ministro. Un salto cuántico. Y lo primero que leemos son los sueños de Faraón. Dice en el versículo 1, y aconteció que al cabo de 2 años, y la historia lo destaca, 2 años después, Faraón tuvo un sueño. Y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pasían en el carrizal. Pero aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas del río, de la orilla del río. Y conocemos esta historia de las vacas flacas y las vacas gordas, etc. También la comparación con las espigas menudas, las espigas llenas. Y dice que en el versículo 8, sucedió que por la mañana el espíritu de Faraón estaba turbado y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios. Y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Imagínense que hubiera aparecido alguien que lo hubiera interpretado, aunque sea falsamente. No hubieran llamado a José, pero no apareció tal persona. Nosotros tenemos una especie de cables conectados a la cabeza de Faraón. Estamos conociendo cosas que Faraón soñó. Él estaba durmiendo y es como si tuviera una pantalla de lo que sueña y que nosotros podemos ver. Era una misericordia de Dios que estos sabios no ofrecieran interpretación,
Porque el diablo muchas veces puede brindar respuestas a los hombres para diferentes problemáticas. Y eso tranquilizarles, estando en un error. Muchas personas que confían en datos pseudocientíficos. Porque una cosa es ciencia, con asuntos comprobables. Y otra cosa es el pseudocientificismo, que propone cosas que no son comprobables. Como teorías del Big Bang y la evolución y cosas semejantes. Y cuando el hombre se aferra a las respuestas cómodas que ve a su alrededor, menosprecia la perspectiva de Dios acerca de las cosas y de su vida, y su vida corre riesgo. El hecho es que, gracias a Dios, estos sabios de Faraón no pudieron darle respuesta. Y de repente vemos cómo la memoria del copero empieza a funcionar nuevamente. ¿Quién haría eso? Dice el versículo 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hablar hoy de mis faltas. ¡Ay, se me olvidó! Dice, cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Había algo peor a que el copero se olvidara de José durante 2 años, y es que se hubiera olvidado para siempre. Nosotros pudiéramos ver, lo peor que me pudo haber pasado es que este copero ahora se olvidara de mí. Imagínense que José pensara así en la cárcel. Pero no, había algo peor, era que se hubiera olvidado para siempre. Hermanos, hay cosas que pueden ser mucho peor de como son, a pesar de que sean momentos difíciles lo que estamos viviendo. Debemos tener cuidado de cómo interpretamos la providencia. Y otro detalle, la memoria del copero y los sueños de Faraón tenían que trabajar juntos. Si Faraón hubiera atendido a la petición del copero para ayudar a José después de su liberación, cuando el copero fue salvado, posiblemente José hubiera sido beneficiado con algún puesto, pero como un esclavo, como quiera. No era lo mismo si ahora podía interpretar los sueños del mismo Faraón, que fue lo que ocurrió. El punto es que Faraón manda llamar a José. Dice Génesis 41:14. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron del calabozo a prisa, y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos vino a Faraón. Y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo, no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Y vemos entonces en la historia cómo José interpreta los sueños. Versículo 25. Entonces José dijo a Faraón, los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Oigan bien, lo que Dios va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años. Y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y se olvidará toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra, y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios, y Dios lo hará pronto. El hecho de que sean 2 sueños era una manera de ratificar su veracidad. Pero observen, José habló con valentía ante el hombre más poderoso de la tierra. Directamente y sin rodeos. Pudo haber actuado de otro modo, como los políticos nos tienen acostumbrados. Pudo haber pensado que quizás Faraón se iba a ofender si le hablaba del Dios de los hebreos. José pudo haber tomado el crédito para él, para conseguir simplemente su libertad. Pero José da testimonio del Dios verdadero. Y en el versículo 32 dice, la cosa es firme de parte de Dios, y se apresura a hacerla. Y menciona a Elohim.
con artículo, subrayando que está hablando del único Dios verdadero. No empezamos ya a ver algo que Dios en la historia está usando para llevar a la familia de José a Egipto. Se acerca una hambruna a la tierra. Era esa hambruna lo que iba a llevar a su familia a Egipto. Y por eso lo que leíamos en el Salmo 105, Dios envió a uno primero, el resto iría después. Ahora bien, José no solo explica los sueños, sino que también aplica su interpretación, de modo que sea de beneficio a Egipto y a otras naciones. Él da consejo. Dice, esto es lo que hay que hacer. Versículo 33. Busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón. Nombre intendente sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. El hombre se comportó como un sabio en administración y economía. Y que ellos recojan todos los víveres de esos buenos años que vienen y almacenen en las ciudades del grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. Y fue esa sabiduría la que Faraón pudo notar y que le movió a instalarlo como primer ministro. O sea, piensen en esto. Este hombre que había sido vendido, este hombre que había sido tratado como un esclavo y este hombre que había sido acusado falsamente, mal preso por causa de esto, ahora está pasando a ser primer ministro de Egipto. ¿Cómo fue esto? Versículo 37. Y la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Faraón vio en José a alguien que valía oro. Pudo percibir que ese hombre joven tenía algo que a él le faltaba y que era Dios que se lo había dado. ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Tú estarás sobre mi casa. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Le colocan el anillo del faraón en su mano. Es vestido con ropas finísimas, collar de oro en su cuello. He subido al carro de Faraón, su segundo carro. Una orden de que todo el mundo se postre ante él. De verdad, es impresionante. Y le da por mujer aún una de sus hijas. Citando nuevamente el Salmo 105, dice el versículo 20, el rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. Como una cenicienta, ahora José se había convertido en príncipe. Fue fiel al Dios de sus padres en todo y ahora es hecho un gobernador en la tierra de los faraones. Algo similar, ¿no? Fue lo que ocurrió también con Daniel. En tierra de paganos se ganaron el respeto de todos. Dieron buen testimonio de ser siervos del Dios Altísimo. Nunca dieron su brazo a torcer cuando se trataba de ser leales al Señor. Aquel que está por encima de todos los reyes y todos los príncipes de este mundo. En él tenía José sus ojos, en él Daniel tenía sus ojos. En un solo día Dios hizo todo esto. ¿Pueden ver lo extraordinario de esta historia? Desarrollar una trama que llevara a José de la cárcel al trono, quizás hubiera tomado años, pero Dios lo hizo en un día.
Le manda un sueño a Faraón y antes de que el día se termine, ya José termina como primer ministro. Y normalmente los cambios bruscos son difíciles de manejar. ¿Han visto ustedes esas personas que se ganan una loto, se hacen multimillonarios de la noche a la mañana y no saben después cómo manejar sus vidas y se destruyen a sí mismos? Cuando es para mal, nuestro espíritu desmaya y se decae con estos cambios bruscos. Pensamos que Dios nos ha abandonado. Cuando es para bien, nos enorgullecemos. Aún Pablo, cuando tuvo esa experiencia de subir al tercer cielo, recibió un aguijón en la carne para que no se enorgulleciera. Con el primer tipo de cambio, cuando es para mal, pensamos que Dios nos ha olvidado. Con el segundo, nosotros somos los que nos olvidamos de Dios. Nos hacemos más seculares. Pero José fue un buen ejemplo de un creyente que enfrentó cambios bruscos para bien y que supo mantener su fe en curso, aun cuando los cambios fueron para mal y aun cuando los cambios fueron para bien. Un día él era el hijo favorito de su casa y al siguiente se encontraba camino a Egipto como esclavo. Escala a una posición de autoridad en casa de Potifar y en un instante termina en prisión por algo que no cometió. Un día se llenó de esperanzas con el copero, pero pasaron 2 años olvidados. Y luego de repente lo llaman de la corte de Faraón y en un abrir y cerrar de ojos es el segundo de todo un imperio. El obrar de Dios. Todos tenemos altibajos, pero José debió sentirse en una montaña rusa. Y en medio de tantos cambios se aferró a una constante inconmovible, al Dios inmutable. Y nosotros también estamos llamados a darle a Dios la prioridad en todas las circunstancias de nuestras vidas. Fue un ascenso increíble, menospreciado por sus hermanos y elevado de esta manera tan gloriosa. Algunos por eso comparan la historia de José con la historia de nuestro Señor Jesús. También fue menospreciado por sus hermanos y sin embargo, ¿hasta dónde llegó? Dice, fue un ascenso maravilloso. Esto de subir de un solo salto desde el calabozo hasta 2 peldaños del trono. Su padre le había arrepentido y ahora Faraón, el más grande monarca de su tiempo, le da la bienvenida. ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob le dijo, eso, mi hijo, deja de tú de estar hablando así? Sin embargo, era verdad. Eran ciertos esos sueños. Fue el resto de la vida de José, desde los 30 hasta los 110 años cuando murió. Por el resto de la vida de José, no le vamos a oír pronunciar una palabra de resentimiento. Y eso es impresionante. Ni siquiera una palabra de reproche a sus hermanos. Que no nos vamos a detener a ver esa parte de la historia. Eso sería asunto de otro estudio. Pero la última parte del capítulo nos deja ver algunas cosas. Por un lado, la edad que tenía José cuando sucedió. Dice Génesis 41:46, José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En Génesis 37:2 se nos dice que José tenía 17 años cuando fue vendido, 13 años de aflicción y sufrimiento. En el versículo 52 vemos que José llamó a Egipto la tierra de mi aflicción. Dios no solo usó los sueños del mismo José, sino también los sueños del copero y del panadero. Y ahora los sueños de Faraón para llevar a cabo sus propósitos. A partir del versículo 47 vemos que la interpretación de José se cumplió. Vinieron los 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre. José fue un excelente administrador y pudo almacenar grano suficiente para Egipto y para los que vinieron a Egipto buscando ayuda. Los sueños de José se cumplieron. Los hermanos dudaron. Sus padres dudaron. Pero los sueños de José se cumplieron. Porque Dios estaba hablando a través de José en esta historia. Dice que a partir del versículo 54, y comenzaron a venir los 7 años de hambre
tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y Faraón dijo a todos los egipcios: id a José y haced lo que él diga. Y el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra, y eso abarca la tierra donde estaba la familia de José. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar granos a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Y sabemos cómo la historia continúa con los hermanos de José viniendo a Egipto a buscar alimento, y cómo luego toda la familia termina viviendo en Egipto. Pero hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia, de esta sección de la historia que hemos escogido para tratar en este estudio? Bueno, hermanos, aprendemos que todos los eventos de la historia, grandes y pequeños, forman parte de la providencia de Dios. Todos los eventos de la historia, grandes y pequeños, forman parte de la providencia de Dios. Cristo nos enseñó que ni un pajarillo cae a tierra sin una orden del cielo, ni una nación tampoco. Puede ser algo grande, puede ser algo pequeño. Puede ser insignificante a nuestros ojos, pero Dios está en control aún de los detalles. Y aquí una abundancia de detalles en la vida de José que se cumplieron porque Dios lo mandó. Y ahora que estamos en tiempos de pandemia y que nosotros podemos estar pasando momentos de dificultad y que podemos tener dudas de qué nos deparará el futuro en cuanto a si los trabajos serán otra vez repuestos, si nosotros vamos a tener lo necesario para pasar lo que resta de este año en medio de estas circunstancias. ¿Me enfermaré? ¿Se enfermará alguno de los míos? Ante todas estas preguntas, algo debe estar claro para nosotros. Nuestro Padre Celestial es el Señor soberano del universo. Y todo lo que pasa está bajo su control. Las cosas grandes y las cosas pequeñas. Cosas que tienen que ver con un minúsculo virus y cosas que tienen que ver con el movimiento de naciones. Tenemos que ver la mano de Dios. No podemos decir: oye, qué mala suerte tuvo José cuando pasaba por su aflicción. Ni tampoco podemos decir: oye, qué dichoso cuando Faraón le hizo primer ministro. No, no fue un asunto del azar. Dios lo hizo así. Y José lo entendió de esa manera. Aun cuando estaba hablando de sus hermanos, dijo: no crean que fueron ustedes que me trajeron aquí. Dios me trajo aquí. Estaba muy claro. ¿Quién se iba a imaginar, solo días y horas antes de estos eventos, que un esclavo hebreo encarcelado se iba a convertir en consejero de Faraón? La gente se hubiera reído si hubieran dicho que algo así iba a suceder. Pero es así que actúa la ironía de Dios. El mismo Faraón se hubiera reído, pero así es que actúa Dios. Él nos sorprende con sus providencias. Y todo esto que está ocurriendo hoy puede estar pasando para que alguien conozca la gracia de Dios salvadora que de otra manera no lo hubiera conocido. O quizás para exponer cosas de nuestros caracteres en medio de vivir en una cuarentena que de otra manera no hubieran salido a flote. Dios está actuando. Todo esto ocurrió y los sabios de Faraón le fallaron. Solo Dios le dio la interpretación. Se la pudo haber dado cualquiera. Pero no solo veamos al Dios de la providencia en sentido general, debemos reconocer la individualidad de la providencia de Dios. Es como si fuera un traje hecho a la medida. Dios como un sastre, haciendo un traje a la medida para cada quien. Dios sometió a José a una prueba a su medida para los planes que tenía trazados con él. No tenemos ningún derecho a esperar que el orden de los eventos en la vida de José será el nuestro. José
primero fue afligido de diversas maneras y luego fue exaltado conforme a la voluntad de Dios que le fue revelada en su juventud. Otros viven en holgura y tranquilidad la mayor parte de sus vidas y tienen un final de gran tribulación. Otros experimentan el orden paz, turbación, paz. Otros turbación, paz, turbación. Dios actúa individualmente en su providencia. Dios no hace una misma historia que se repita en todos los habitantes del planeta Tierra. En otras palabras, no esperemos todos ser exaltados a primer ministro. Ni si tenemos experiencias similares a la de Job, pensemos que vamos a terminar con todo resuelto al final de la vida de Job. Podemos pasar por las experiencias aflictivas de Job sin tener luego la restauración que Job tuvo. Ahora, hay un sentido general en el que sí hay un orden de humillación y exaltación. Dios quiere muchas veces que conozcamos esa humillación para enseñarnos grandes cosas. Y a veces nos cambian mucho las condiciones, pero espiritualmente ocurren exaltaciones que antes no hubiéramos visto. La muerte nos espera a todos. Y la muerte nos conducirá a la glorificación final. En un sentido, eso va a ser humillación, glorificación. Cristo se humilló y fue exaltado, y nuestras experiencias individuales en la vida, aunque varíen en un grado aquí y un grado allá, también nos harán experimentar humillaciones en esta tierra para nosotros poder ver nuestro pecado y entonces pasar a una glorificación. Uno ve esta experiencia de la pandemia y uno pregunta ¿por qué? Obviamente uno no puede decir que a ciencia cierta Dios está juzgando pecados individuales, porque esto es algo universal, ¿no? Global. Pero ciertamente la causa de esto tiene el pecado detrás. Y Dios, aunque no lo traiga por un pecado particular nuestro, Dios puede lidiar con nuestros pecados en medio de la situación. Me llama la atención que cuando le preguntan a Cristo, ven acá, los que murieron en la torre de Siloé, es porque eran hombres peores. Y Cristo le dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Todos tenemos pecados y todos tenemos cosas de las cuales arrepentirnos. Todos tenemos que arrepentirnos. Si tú ves esa torre caer sobre algunos, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si vemos esta pandemia llegar, no importa que no haya sido, que no haya venido por tu pecado, arrepiéntete de tu pecado de todas maneras. Aprendamos a humillarnos y Dios nos exaltará a su debido tiempo. Eso es parte de lo que vemos, aprendemos de una historia como esta. Y finalmente, podemos observar aquí el lugar de la espera paciente en el desarrollo de nuestra fe. Podemos observar el lugar de la espera paciente en el desarrollo de nuestra fe. José tuvo mucho en qué pensar durante esos años de espera, aún esos años cuando el copero se olvidó de él. Lejos de su casa, lejos de los suyos, meditó en los sueños que él mismo tuvo. ¿Cómo alentaría eso su fe? Dijo, pues fue Dios que me trajo esos sueños. Él estaba convencido. Y era así. Bueno, a su debido tiempo Dios trajo la luz. Hermanos, nosotros tenemos esperanza porque Dios prometió. Nosotros no estamos imaginándonos que tendremos un final glorioso. Es que Cristo mismo dijo que si no fuera así, yo se lo dijera. Voy a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, yo se lo dijera. Si no hubiera lugar para nosotros en el cielo, en el reino de los cielos, Cristo nos hubiera advertido. Pero Él no nos advirtió, Él lo prometió. Y nosotros tenemos que aprender a esperar pacientemente a pesar de lo que tengamos que pasar por aquí. ¿Cuánto tuvo que pasar José? Es un ejemplo para nosotros servir fielmente al Señor en medio de la dificultad y en medio de la prosperidad. Saca a un joven de 17 años de su familia
Colócalo en un ambiente totalmente pagano, rodeado de circunstancias que tenderían normalmente a crear grandes resentimientos y amarguras. Acúsalo injustamente de algo que no cometió. Enciérralo por más de 2 años en una cárcel. Y al final de ese tiempo, vístele de ejecutivo, ponlo en la cima de una de las grandes corporaciones del mundo, quizás vicepresidente de una compañía gigantesca. Dale a ese joven la ropa más elegante, los carros más lujosos, una parte de las acciones de la compañía, una esposa encantadora, 2 niños saludables. Y uno se preguntaría, ¿sería fiel? ¿Sería fiel a Dios? ¿Caminaría en humildad delante de Dios? ¿Reconocería realmente que Dios le dio todo eso? ¿Utilizaría su influencia apropiadamente? ¿Mantendría su integridad y se protegería y protegería los intereses de los demás? Porque a José ese privilegio no le subió los humos a la cabeza, sino que Dios siguió usando a este siervo para bendecir aún a su posteridad. ¡Qué bendición! José no se olvidó de su pueblo y de hecho pidió que aún sus huesos fueran enterrados con su pueblo. Eso nos dice algo y lo cita el autor de Hebreos en Hebreos 11. Oh, que el Señor nos ayude a nosotros a seguir pasando la pandemia, la cuarentena, las dificultades, enfermedades, estrecheces, de una manera que glorifiquemos a nuestro Dios. Que Él haga su obra en nosotros. Sigamos siendo fieles y que al final seamos mejores y no peores. Oh, el Señor nos ayude. El Señor les ayude. Ha sido un placer y un gozo poder comunicarme con ustedes a través de esta vía. Espero escuchar buenas cosas de la obra de Dios en medio de su pueblo. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.